Muy buenas, mi nombre es Pablo Chacón. Vamos a desarrollar el día de hoy la clase sobre disoluciones químicas, esto para la materia de química de décimo año. Los criterios que vamos a utilizar para desarrollar la clase van a ser los siguientes: comprender el concepto y la importancia de las mezclas y los tipos de disoluciones que se presentan en la naturaleza y están en contacto con el ser humano y su entorno; valorar las implicaciones de la solubilidad y las disoluciones para el ser humano y el impacto positivo o negativo en el medio que se desarrolla, así como interpretar las situaciones concretas a nivel intramolecular entre la molécula de agua y el soluto en un proceso de disolución. Bueno, vamos a empezar la clase con una serie de conceptos que son necesarios que refresquemos o que conozcamos para entender el desarrollo de la lección, ¿verdad? El primero y más importante es el de la disolución química. ¿Qué es una disolución química? Bueno, una disolución química es una mezcla de dos o más compuestos. Esta tiene que ser una mezcla homogénea, perfectamente homogénea, de forma tal que los componentes que la mezclen ya después no puedan diferenciarse, inclusive que después esos componentes vayan a tener que por formas normales o simples no se puedan disolver. Va a haber que utilizar una serie de técnicas para poderlos disolver, ¿verdad? Estos van a perder los componentes sus características individuales que los constituyen y los van a hacer indistinguibles, como les decía, no se van a poder distinguir, generándose una sola fase. Esta fase puede ser líquida, sólida o gaseosa, bien definida, ¿verdad? La fase en la cual van a estar los compuestos ya en forma mezclada. El soluto. Bueno, ¿qué es el soluto? El soluto es el componente que se encuentra en menor cantidad en la disolución. O sea, es el que se disuelve. Es el que está en menor proporción, en menor cantidad y el que va a llegar a disolverse en el solvente, ¿verdad? Este puede ser sólido, puede ser líquido o puede ser gas. Un ejemplo para entender esto puede ser el azúcar que está presente en el agua carbonatada cuando nos tomamos un refresco como una Coca-Cola o cualquiera de estos refrescos que tienen azúcar. En este caso el azúcar tiene menor cantidad que agua carbonatada, entonces el azúcar es el soluto y el agua carbonatada sería el solvente. Entonces, ¿qué es el solvente? Para aprovechar el mismo ejemplo, es el componente que se encuentra en una mayor cantidad. Es el medio que va a disolver al soluto. El solvente, la fase del solvente va a ser la fase que va a prevalecer en la disolución, ¿verdad? Eh, el solvente, bueno, igual, puede ser sólido, puede ser líquido, puede ser gas. Es importante mencionar que uno de los solventes más comunes, que se llama el disolvente universal, es el agua. Ahora más adelante vamos a hablar un poquito más del agua y ver las propiedades. Es un compuesto polar, genera puentes de hidrógeno. Ahora vamos a verlo más a detalle. Ahora, bueno, también una disolución acuosa. La disolución acuosa es una disolución cuyo solvente es el agua. ¿Por qué esto es importante? Porque el agua está presente al ser un disolvente muy bueno, mucha mayoría de procesos metabólicos, muchas nutrientes, síntesis de nutrientes y muchos desechos de nuestro cuerpo, nuestro metabolismo y de otros seres vivos se producen mediante el agua. Aquí en la presente imagen de esta diapositiva podemos observar el disolvente, un soluto y la disolución, ¿verdad? Entonces, como las partículas del soluto se mezclan, ¿verdad? Con el disolvente y se genera una disolución, ¿verdad? Entonces las partículas de la disolución se mezclan y se puede hacer la mezcla homogénea y se genera la disolución. Ahí en esta imagen la presento para que veamos cómo es el proceso. Bueno, entre los criterios que estamos analizando en la clase de hoy, los criterios evaluativos que propone el MEP, está analizar la importancia de las disoluciones. Entonces, bueno, ¿por qué las disoluciones son importantes? Bueno, son importantes porque prácticamente están en muchísimas actividades cotidianas, en muchísimos productos, desde una taza de café que se le echa azúcar, desde la leche en polvo, los refrescos gaseosos, el suero fisiológico, medicinas, etcétera. Gracias a las disoluciones, el ser humano ha podido desarrollar
aspectos muy beneficiosos como son las medicinas, crear fármacos. Todo esto gracias a la poder disolverse, es que pueden crear sustancias que nos ayudan. Igual en industria, como compuestos, materiales de construcción, materiales para diferentes labores, inclusive la minería, sacar elementos, sacar nutrientes, de la parte alimentaria, un montón de alimentos que se pueden hacer, qué sé yo, alimentos que pueden tener preservantes, entonces se permite que esos alimentos duren más, síntesis de vitaminas, y esto sin contar con el metabolismo, ¿verdad? Porque dentro de las relaciones y acciones metabólicas y bioquímicas de nuestro cuerpo y de los demás seres vivos está presente gracias a las disoluciones, muchas de estas en agua, otras como los lípidos, tal vez no en agua, pero sí, bueno, las grasas con sus procesos metabólicos también ellos tienen sus diferentes disoluciones. Entonces, gracias a las disoluciones hay vida, ¿verdad? Y se pueden transmitir nutrientes, se pueden esos nutrientes llegar a las partes que se ocupan y se pueden desechar las cosas que ya no ocupamos de nuestro organismo. Bueno, importante en este caso vamos a mencionar las características de las disoluciones. Ya hemos venido hablando un poquito en las diapositivas anteriores sobre este tema, pero vamos a recalcarlo. Esto es muy importante memorizarlo, pero más que memorizarlo, comprenderlo, entenderlo y saber cuáles son las características de las disoluciones, ¿verdad? Principalmente son sus componentes. ¿Qué ocurre? Bueno, que los componentes no pueden separarse por métodos físicos simples, ¿verdad? Como la decantación o la filtración o la centrifugación. Se ocupan una serie de técnicas o métodos más fuertes. Hay que meterle energía, hay que subir temperatura, hay que subir calor, hay que utilizar algunos instrumentos más sofisticados para poder devolver los componentes o disolverlos, ¿verdad? Más bien eliminar la disolución, separarlos. Entonces, para hacer esto, bueno, tienen que ser como por destilación, cristalización, por la cromatología, ¿verdad? Bajo estas formas es que se pueden separar. Entonces, si por un método físico simple no se puede separar, eso es un claro indicador de que tenemos una disolución, ¿verdad? Esa es una característica. Eh, Como mencionamos anteriormente, los componentes de una disolución son el soluto y el solvente, ¿verdad? Y en una disolución, tanto el soluto como el solvente van a interactuar a un nivel que sus componentes más pequeños, ¿verdad? Sus moléculas y sus iones. Esto va a explicar el carácter homogéneo de la solución, o sea, esto va a explicar que se homogeniza, que se hacen igual, que no pueden ser observados de forma separada, sino que ya se convierten en una mezcla muy homogénea. Y lo que hace que sea muy imposible o muy difícil por métodos mecánicos separarlos. Bueno, es muy importante hablar sobre la solubilidad, ¿verdad? Si estamos hablando de soluciones, bueno, es importante mencionar este concepto, que lo sepamos, que sepamos que existe y que lo comprendamos, ¿verdad? ¿Qué es la solubilidad? Bueno, la solubilidad es la cantidad de soluto que puede disolverse en un volumen determinado de disolvente. O sea, cuánto soluto, que es el que tiene menor cantidad, se puede disolver, la cantidad máxima que se puede disolver en un disolvente. Esto a una temperatura dada, una temperatura determinada, para conseguir una disolución saturada. O sea, la solubilidad va también a depender de la temperatura. La variable temperatura influye en la solubilidad y dependiendo de cambios en temperatura sí puede cambiar la solubilidad. Los factores que influyen en la solubilidad de una sustancia son variados, ¿verdad? Por ejemplo, la naturaleza, el soluto, del disolvente, como les dije, la temperatura y hay muchos otros factores. Al hablar de tipos de disolución, vamos a obtener tres diferentes tipos de disoluciones: la saturada, la insaturada y la sobresaturada. Aquí podemos ver en la imagen que se les presenta los tres diferentes tipos. Por ejemplo, la sobresaturada. Un tipo de disolución sobresaturada, bueno, son las que tienen mayor cantidad del soluto de la máxima cantidad que puede disolverse en un disolvente, ¿verdad? Entonces, cuando ya se sobrepasa la cantidad máxima de soluto que se puede disolver ahí, entonces se da una disolución sobresaturada. Un claro ejemplo,
Bueno, un claro ejemplo puede ser, y muy sencillo que todos conocemos, cuando la gente que le echa mucho azúcar al café. Entonces se presenta un precipitado. Se mezcla el azúcar se va a mezclar con el café, pero muchas veces va a quedar una capa de azúcar ahí abajo, dependiendo de cuánta cantidad de vos le eches de azúcar. Eso es un ejemplo de una disolución sobresaturada, ¿verdad? La cantidad de glucosa, de azúcar que se está mezclando con el café va a ser mayor, en este caso ese soluto, de la que el disolvente puede llegar a disolver. ¿Verdad? Todo esto bajo la presión y temperaturas eh, dadas y conocidas. La disolución insaturada. La insaturada es aquella que contiene menos cantidad de soluto que la máxima cantidad de soluto que se puede disolver. O sea, quiere decir que todavía se le puede añadir más soluto y el disolvente va a poder disolver esa cantidad de soluto. Mientras que la disolución saturada es aquella que contiene la máxima cantidad de soluto. Está a un punto, pues casi que en equilibrio. La cantidad máxima es la que tiene, no tiene ni menos ni tiene más cantidad de soluto. Bueno, las concentraciones de las disoluciones, esto es muy importante analizarlos. Hay diferentes formas de medirlas y dependiendo de esas formas de medirlas, eh, así va a depender de cómo lo empleemos y para qué lo queremos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una es la concentración molar, ¿verdad? Que es mol por litro a la menos 1. Esa es la relación de la cantidad de moles de soluto contenidos en un litro de disolución. Esa se presenta con la letra M, ¿verdad? Ese tipo de disolución por el mol. Y bueno, consiste en dividir los moles del soluto entre los litros de la disolución. También hay otra forma de medirlo que es en partes por millón, los ppm. Esta relación es una parte del soluto en un millón de partes de disolución, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí vemos la fórmula y se expresa como ppm. Una parte de soluto entre un millón de partes de disolución, partes por millón, como su nombre lo indica. Y también porcentaje en masa, o sea, masa sobre masa en un porcentaje. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, dividimos la masa del soluto entre la masa total de la disolución y como es un porcentaje lo multiplicamos por 100. Otra forma de medirlo es el porcentaje en masa entre volumen. Entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos? La masa del soluto lo dividimos entre el volumen total de la disolución. En este caso, la masa del soluto se va a utilizar los gramos y el volumen mililitros. El resultado se multiplica por 100 y vamos a obtener el porcentaje. El porcentaje basado entre la masa del soluto versus el volumen de la disolución. Y por último, el porcentaje de volumen sobre volumen. Entonces, ¿qué quiere decir? El volumen del soluto en mililitros entre el volumen total de la disolución en mililitros y lo multiplicamos por 100. Ahí vamos a tener el porcentaje volumen sobre volumen. Volumen de soluto entre volumen de la disolución. Como hablábamos al principio de la clase, el agua es el disolvente universal. Es muy importante analizar el tema del agua. ¿Por qué? Porque muchos procesos metabólicos, la entrada de nutrientes, la salida de desechos, se hacen bajo el agua. ¿Y cuáles son las características del agua que lo permiten? Bueno, recordemos que el agua es un compuesto polar. Aquella famosa frase que dice lo similar disuelve lo similar. Entonces el agua al ser polar va a poder disolver los solutos que sean polares, ¿verdad? Las sustancias polares. Y aparte el agua va a permitir generar puentes de hidrógeno. Recordemos que el agua va a tener moléculas de hidrógeno que va a permitir mediante un enlace eh, unir, unir átomos que sean electronegativos. Entonces los átomos electronegativos van a poder unirse mediante un puente de hidrógeno con ese hidrógeno que tiene el agua y puede haber ahí ese intercambio, un intercambio de hidrógeno y eso va a permitir que se pueda generar la disolución. Entonces, por eso es tan importante el agua, porque esas características químicas y esas características de sus moléculas le van a permitir disolver muchas sustancias. Se dice que ese es el disolvente universal. Igual hay sustancias que no las disuelve, por ejemplo los lípidos, pero muchas otras sí. Entonces, en todo lo que son los procesos metabólicos de las plantas, de los animales y de los seres vivos, el agua es fundamental por la posibilidad de transportar nutrientes, de llevar esos nutrientes a donde se ocupen, de eliminar desechos, ¿verdad? Y todo eso se puede producir en medios acuosos.
Entonces, esta es una gran importancia del agua y la podemos relacionar con nuestro entorno, con nuestro medio ambiente y con nosotros mismos. Bueno, visto esto, entonces estamos finalizando la lección del día de hoy. Hemos hablado sobre el tema de las disoluciones químicas, pudimos abarcar los conceptos, las clasificaciones, las formas de medirlo y la importancia que tienen las disoluciones, tanto en la vida diaria, en la vida industrial, en la salud, en la alimentación, como también en nuestros procesos metabólicos y de vida, tanto seres humanos, animales y demás seres vivientes. Eh, por mí agradecerles el tiempo, por ver el video y espero les haya gustado.